Historia de las doctrinas económicas. 26. 8. La economía moderna. 1. Carácter de la economía moderna. El tema de este capítulo lo constituye el pasado inmediato del pensamiento económico de hoy. Nos limitamos al cuerpo de doctrinas que aparecieron en los últimos decenios del siglo pasado y en los primeros de este. Aún así, nos sentiremos incómodamente próximos a los problemas que son objeto de la actividad teórica común. Las ideas que constituyen el fondo inmediato sobre el cual nos movemos están todavía en fermentación. Más adelante estudiaremos los aspectos más recientes de la teoría contemporánea a la cual sirve de introducción este libro. En el presente siglo nos encontraremos ante un número muy crecido de pensadores cuya importancia relativa todavía no puede determinarse con certeza. Están demasiado cerca de nosotros para hacerlos pasar por el tamiz de la historia. Por lo tanto, la selección que hacemos en las páginas que siguen debe ser considerada como una tentativa. Cabría advertir, en particular, que este capítulo versa sobre el cuerpo principal de teoría económica pura y que ignora casi por completo muchas manifestaciones importantes que caen fuera de los campos académico y profesional. Ha sido habitual considerar los cambios operados en el aparato del análisis económico durante el decenio de los 70s como determinantes de una revolución completa de la economía. El clasicismo, se decía, daba la mayor importancia a la producción, la oferta y el costo. La teoría moderna se interesa principalmente por el consumo, la demanda y la utilidad. El concepto de utilidad marginal fue introducido para efectuar este cambio de los puntos considerados importantes y desde entonces domina el pensamiento académico con autoridad casi indiscutida. Sin embargo, se le ha considerado no solo como una adición a la caja de herramientas de la economía, sino también como una innovación vital del método para tratar la ciencia. Comparada con la teoría clásica de Ricardo, la escuela de la utilidad marginal presenta diferencias de género muy marcadas, pero el origen de esas diferencias hay que situarlo antes de la aparición del concepto de utilidad marginal en las obras de Gibbons, Menger y Walras. Como hemos mostrado en el capítulo anterior, el progreso técnico que culminó en las obras de estos pensadores empezó con los sucesores de Ricardo. Los elementos esenciales, la técnica moderna, la importancia que se da a la demanda y la utilidad y el reconocimiento de la utilidad decreciente fueron expuestos por diversos autores de principios del siglo XIX. Su obra es ahora mejor conocida y la continuidad del pensamiento desde su tiempo hasta el nuestro empieza a ser reconocida. Si esta evolución técnica implica un cambio importante en cuanto a énfasis y a métodos de tratamiento, es a Maculot, Say, Bailey y Senior, a quien se debe que a Gibbons y los austríacos, primeros responsables de ella. Pero cualquiera que sea su fecha exacta, el cambio operado a partir del clasicismo es muy real. Señala una transformación importante en el desarrollo del pensamiento económico post-mercantilista. Y sus comienzos hay que situarlos cronológicamente en el periodo que siguió a la terminación de la obra de Ricardo. Puede admitirse que la década de los 70s conoció un perfeccionamiento y sistematización considerables del punto de vista subjetivo que se había iniciado en la década de los 20s. Los cambios que señalan este proceso de perfeccionamiento son bastante importantes en la evolución de la economía moderna y pueden ser identificados fácilmente, aún después de haber tenido en cuenta ampliamente el gran número de precursores de la escuela moderna. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a la importancia concedida al nuevo método de estudiar los efectos de los pequeños incrementos y decrementos en las cantidades económicas. Una interpretación de la escuela marginalista la ha proclamado
la economía de la clase rentista. Ensalza la aparición en la economía de un método subjetivo y ahistórico que toma el consumo como punto de partida, con la aparición de una clase de personas que vive de cortar cupones. Esta clase ociosa, se dice, no es ya una parte del proceso de producción y se interesa exclusivamente en disponer del ingreso derivado de sus inversiones. Es la clase de los propietarios absentistas de que habla Veblen, y es natural que no considere la actividad económica sino desde el punto de vista del consumo. La falta de interés por el carácter social de la producción y por sus formas históricas cambiantes y el concentrar la atención sobre la conducta de Robinson Crusoe parecen aquí convertirse en resultado directo de los cambios estructurales del capitalismo moderno. Esta interpretación no resiste la prueba del análisis serio. Ante la complejidad enormemente mayor del trabajo teórico en los últimos 7 decenios, debe ser considerada, por lo menos, como una tosca yuxtaposición de realidad y el pensamiento económicos. Hemos visto a lo largo de este libro que rara vez puede establecerse una relación directa entre ambas cosas, aún en las etapas más primitivas de la teorización económica. En el decenio de los 70 del siglo pasado, cuando ya existía un cuerpo importante de teoría económica, cuyo desarrollo ulterior estuvo en gran parte a cargo de un cuerpo de profesionales muy institucionalizados, presentar el marginalismo como la economía de la clase rentista tenía que ser considerado como una farsa grotesca. Está particularmente claro cuando recordamos los lejanos antecedentes de la nueva escuela y el hecho de que se le identificase en gran medida con Austria, país de desarrollo capitalista muy retrasado. La verdad es que la teoría que había roto con el clasicismo y que, como hemos visto, hundía sus raíces en el desarrollo del capitalismo del siglo XIX, hizo inevitables los cambios operados en el decenio de los 70. Sería más acertado considerar el interés de la nueva teoría por la conducta del individuo como una señal del progreso de la filosofía política liberal. Antes de abordar el estudio de los últimos progresos de la escuela de la utilidad, merece la pena lanzar una ojeada a las características de la economía moderna y compararlas con las del sistema clásico. Un economista moderno podría formular el problema cuyo estudio acomete en términos parecidos a los siguientes. Lo primero con que se enfrenta el economista teórico es su realidad económica, que, no obstante todas sus complicaciones, puede reducirse inmediatamente a una red de transacciones comerciales en el mercado. Los fenómenos superficiales son los de la oferta, la demanda y el precio. Se necesita relativamente poco esfuerzo mental para reconocer estos factores en todos los mercados que son teatro de la actividad económica moderna. Por lo que se refiere a los artículos y servicios que el individuo requiere directamente para satisfacer sus necesidades, es fácil de reconocer el carácter general de compraventa que reviste la conducta individual. Pero aún las transacciones del proceso productivo se ve que se resuelven también en la compra y la venta de materias primas, de bienes de capital dinero y de trabajo. Así pues, si consideramos el sistema económico como un conglomerado enorme de mercados interdependientes, el problema central de la investigación económica estriba en la explicación del proceso de cambio, o más concretamente, en la explicación de la formación del precio. No es que los economistas clásicos olvidasen los fenómenos más obvios del mercado. Algunos de los análisis más fáciles de Adam Smith fueron precisamente los relativos a los efectos de la competencia en el mercado. Pero en todas las obras de los clásicos está además subrayado el hecho de que el mecanismo del mercado requiere finalmente ser explicado por conceptos más fundamentales,
ya referentes a la conducta humana, ya derivados de una concepción de la sociedad y de su evolución histórica. De aquí que las explicaciones de la oferta y la demanda se basaran en una teoría del valor de cambio de un tipo especial. La primera teoría del valor trabajo es un reflejo del propósito de encontrar esa explicación fundamental del proceso económico. Ya hemos visto que entre los economistas postclásicos, la teoría del valor trabajo sufrió modificaciones importantes y finalmente fue abandonada. Sin embargo, muchos economistas sentían aún la necesidad de una explicación que fuera más allá de los fenómenos de la oferta y la demanda, y el resultado fue la adición de una subestructura psicológica que hizo de la teoría post-ricardiana del valor una teoría subjetiva del costo real. La introducción del elemento psicológico se advierte en la nueva importancia concedida a la utilidad y en el cambio de opinión respecto del trabajo como determinante del valor. En vez de un gasto de esfuerzo mensurable en unidades de tiempo, que es lo que el trabajo había tendido a hacer en Ricardo, en las posteriores teorías del costo de producción se convirtió en expresión de un sacrificio subjetivo, cuya inspiración venía del esfuerzo y trabajo de Adam Smith. La importancia de la nueva teoría era esta: se basaba en la investigación continuada de algo más que una teoría del precio, pero con la transición de la actitud objetiva a la subjetiva, producto de un cambio fundamental en la relación entre el análisis económico y sus antecedentes sociológicos. En casi todos los escritos clásicos, el análisis económico iba aliado a una concepción histórica de la estructura de la sociedad, subyacente en todo el proceso económico. En su lugar, se puso la concepción de la sociedad como una aglomeración de individuos. La teoría subjetiva del valor, aún en su primera forma de costo de producción, solo es compatible con una concepción individualista y aún atomística, según algunas de las formulaciones más extremas de la sociedad. Sin embargo, en un sentido más formal, las teorías clásica y subjetiva muestran una semejanza considerable. Como se ha señalado, ambas se proponen dar una explicación fundamental del proceso de cambio. La primera pretende hacerlo entrando en la esfera de la producción y de las relaciones sociales que implica. La segunda, investigando el funcionamiento de las mentes de los individuos, es decir, los procesos psicológicos que dan por resultado determinada conducta en el mercado. Esta última orientación conduce, en definitiva, a la escuela moderna de la utilidad marginal, que toma el consumo como punto de partida. Otra semejanza consiste en que las dos escuelas alegan haber formulado teorías universalmente válidas. Tanto la teoría del valor trabajo como la que se deriva de la utilidad parten de supuestos que pueden considerarse pertinentes a todos los sistemas sociales. Una parte del destino que ha de darse a los recursos, asunto que tiene que decidir toda sociedad. La otra, de las evaluaciones subjetivas de los individuos, que siempre preceden o acompañan a la oferta y la demanda. Sin embargo, hay diferencias. La teoría clásica estaba, en definitiva, basada en una concepción un tanto exánime y mecánica de una sociedad estratificada en que se hacía corresponder a las funciones del proceso económico determinados grupos sociales. Esta identificación, trabajo-salario, renta-terratenientes, ganancia capitalistas, se tomó por un tipo o patrón implícito, pero inmutable. Las escuelas de la utilidad pretenden la validez universal por una razón diferente, porque sostienen que formulan una teoría del valor interdependiente de todo orden social específico. Sin embargo, no puede dudarse que en sus orígenes la escuela de la utilidad también fue influida muchas veces por el deseo de reforzar los aspectos potencialmente apologéticos de la teoría económica. La teoría clásica no era bastante fuerte para resistir los ataques del creciente movimiento obrero.
no podía defenderse lógicamente la pretensión de que determinada estructura social, en particular cuando, como ocurría en la obra de Ricardo, dicha estructura contenía graves antagonismos de intereses, fuera considerada como el final de la historia. Ni las concepciones existentes podían hacerse tolerables por la mera apelación a leyes universales. La retirada de la teoría objetiva del valor como producto del trabajo fue la retirada de esta posición. Se realizó mediante la introducción de un subjetivismo que dispensaba a los economistas de enterarse por un orden social determinado. Unos problemas que habían sido formulados por la base de que individuos iguales se dedican a la abstinencia, al trabajo y al esfuerzo, no podían decir nada acerca de la diferenciación social real de esos individuos, sino que la mayor parte de las veces estaban excelentemente acomodados para la defensa, por una falacia en que han incurrido con frecuencia los sistemas de ideas derivados de la filosofía, del derecho natural, de cualquier realidad existente, por alejada que estuviera, de la productividad del capital. Mediante la introducción del concepto de abstinencia, fue ideado de las circunstancias del momento para despertar la sospecha de que había nacido una nueva racionalización. La teoría subjetiva del costo real era, sin embargo, intrínsecamente débil. Seguía considerando el trabajo como determinante del valor, idea que había tomado de otro sistema de ideas. Era difícil hacer que este concepto fuera plenamente psicológico, en particular si la finalidad era tener un sistema uniforme de sacrificio que incluyese la abstinencia. Era difícil conseguir la ecuación de la abstinencia del capitalista con el trabajo del obrero. Aunque, como veremos, Marshall lo intentó una y otra vez. Por consiguiente, surgió la tendencia a abandonar el punto de vista del costo de una manera más completa de lo que hasta entonces se había hecho y sustituirlo por un análisis de la utilidad más plenamente desarrollado. La aparición de la escuela de la utilidad marginal representa, pues, una ruptura con su pasado inmediato, en el sentido de que es la conclusión lógica del abandono de la teoría del valor-trabajo. También merece ser señalada en esta etapa de nuestro estudio una característica de las manifestaciones teóricas más recientes, y es el aumento en número e importancia de las aportaciones no inglesas. La economía política clásica había sido una ciencia casi exclusivamente inglesa. Se había producido en el ambiente económico más avanzado que entonces existía. Pero a fines del siglo XIX, Inglaterra no era ya el único país industrial del mundo. En realidad, ya estaban actuando las fuerzas que acabarían por socavar su preeminencia. Y si bien la primera exposición completa de la nueva doctrina proviene de un economista inglés, su formulación en términos particularmente significativos para su desarrollo ulterior fue obra de pensadores del continente europeo. Gibbons estaba aún influido por la filosofía utilitaria, pero Menger, el fundador de la escuela austríaca, dio a la nueva teoría una interpretación no utilitaria y así le proporcionó credenciales metodológicas nuevas y, en definitiva, más efectivas. 2. Utilidad marginal. A. Hermann Heinrich Gossen. La primera generación de teóricos modernos de la utilidad marginal la integran la famosa Trinidad William Stanley Gibbons, Carl Menger y Leon Walras. Pero hay por lo menos otro autor que no podemos dejar de mencionar en su compañía. No nos ocupamos de Gossen en el capítulo anterior, porque es un anticipador más bien que un precursor. No ejerció influencia ninguna durante su vida. Su libro permaneció totalmente ignorado durante muchos años. De su primera edición, 1854, se vendieron unos pocos ejemplares y el amargado autor retiró el libro de la circulación.
Únicamente después de su redescubrimiento en el decenio de los 70s y de haber sido alabado por Gibbons y Walras, fue reeditado en 1889. Desde entonces, Gosen no solo ha sido reconocido como iniciador, sino que sus teoremas han influido en el pensamiento económico después de haber sido dados a conocer por otros. El análisis que hace Gosen de las leyes de la conducta humana se caracteriza por estos rasgos: utilitarismo decidido, punto de vista del consumo y método matemático. Con referencia a este último, Gosen declara en su prefacio que la economía se ocupa de los resultados producidos por una combinación de fuerzas y que es imposible determinar dichos resultados sin la ayuda de las matemáticas. Gosen empieza por asentar que el objeto de toda conducta humana es lograr el máximo de goce. De aquí su manera de enfocar las cuestiones. Es necesario examinar el modo cómo se produce el goce. Gosen formula ciertas leyes del goce humano, dos de las cuales, conocidas ahora como primera y segunda leyes de Gosen, son las más importantes. La primera de dichas leyes formula de manera explícita el principio de la utilidad decreciente. La cantidad de uno y el mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción, hasta que se llega a la saciedad. Gosen ilustra esta idea de la saciabilidad de las necesidades con ejemplos muy conocidos, tales como el goce decreciente que producen los bocados sucesivos de alimento, pero quedó reservado a los marginalistas posteriores exponer este principio en términos más relativos. La segunda ley de Gosen se refiere a la manera como puede conseguir el máximo de todos los goces. Para obtener la cantidad máxima de goce, un individuo que puede elegir entre muchos, pero no dispone de tiempo suficiente para procurárselos todos plenamente, está obligado, por mucho que difiera la cantidad absoluta de los goces individuales, a procurárselos todos parcialmente, aún antes de que haya terminado el más grande de ellos. La realidad entre ellos tiene que ser tal que, en el momento en que son discontinuados, las cantidades de todos los goces son iguales. De esta manera tan pesada formuló Gosen el principio de que el placer máximo resulta de un nivel uniforme de necesidad-satisfacción. La segunda ley se deduce de la primera y del postulado adicional de que es imposible obtener la plena satisfacción de todas las necesidades. Enseguida veremos qué papel representan ahora estas leyes en la teoría económica. El resto de la obra de Gosen es una elaboración de estas leyes. El valor de una cosa se medirá por completo en relación con el goce que pueda procurar. Debido a la acción de la primera ley, las unidades individuales de un bien tendrán valores diferentes según la cantidad que de ellos se posea. Más allá de cierta cantidad, una unidad dejará de tener valor en absoluto. El valor debe concebirse solo en términos relativos. Nada del mundo exterior posee valor absoluto. El valor depende, por completo, de la relación entre el sujeto y el objeto. Los objetos que poseen valor debe clasificarlos como bienes de consumo, los que son inmediatamente capaces de proporcionar goce, bienes de segunda clase que se necesitan conjuntamente para obtener el goce, los que hoy se llaman bienes complementarios, y bienes de tercera clase, los usados en la producción de los otros bienes. El trabajo que crea medios de goce también va acompañado de dolor o desutilidad. De ahí se sigue que podemos aumentar nuestro goce por el trabajo mientras se estime que el gozo resultante supera al dolor que implica el trabajo. De las dos leyes se sigue el cambio. El cambio es ventajoso para un individuo hasta que los valores de las últimas unidades de los dos artículos que tiene en su posesión llegan a ser iguales. Así pues, el libro de Gosen contiene los principales elementos de la teoría hegemoniana y austríaca. Hasta el aparato geométrico y algebraico está allí, pero las circunstancias del momento no estaban maduras para un uso tan decidido del método subjetivo.
Con Gibbons empieza un nuevo reinado. B. William Stanley Gibbons, 1835-1882. Gibbons trabajó mucho en campos diferentes del de la teoría pura. Su investigación, publicada en 1884, contiene muchos artículos sobre problemas de economía aplicada que revelan que Gibbons se interesaba particularmente y a menudo con éxito en enlazar la investigación estadística con el análisis teórico. En uno de sus trabajos, que figura entre sus primeros escritos, estudió el efecto que sobre los precios tiene un aumento de la oferta de oro. Y en ese y en otros trabajos impulsó considerablemente el estudio de los números índices. En su obra de 1865, que es un serio esfuerzo por servirse de la información estadística para demostrar la probabilidad de un agotamiento próximo de los recursos carboníferos de Inglaterra, aunque no del todo feliz en sus conclusiones más lejanas, indudablemente llamó la atención hacia un factor que todavía sigue actuando. Por otra parte, el esfuerzo de Gibbons por elaborar una teoría de las crisis a partir de material empírico fue un fracaso. La teoría de las manchas solares, que establecía una relación entre el ciclo de las cosechas y el comercio y atribuía a aquel a fluctuaciones meteorológicas periódicas, ahora ha caído en desuso, aunque la teoría de Moore sobre los ciclos económicos generativos es afín a ella. Pero la obra de Gibbons se extendió más allá de los límites de la economía, pura o aplicada, por mucho que haya deseado mantenerse en el estrecho sendero de la teoría económica, de la teoría académica. Fue llevado al estudio de problemas de política económica. Su aportación no es voluminosa. La única exposición amplia que hizo se contiene en el Estado en relación al trabajo de 1882. Es de interés considerable porque revela la persistencia e intensificación de las dificultades de la doctrina del dejar de hacer que ya hemos encontrado en Mill. La posición general de Gibbons al comienzo parece basarse en el principio primitivo utilitario de la viabilidad. Según él, no podemos sentar normas rígidas y precipitadas, sino que tenemos que tratar cada caso en detalle y según sus méritos. La experiencia específica es nuestra mejor guía, o el experimento expreso cuando sea posible, pero la verdadera dificultad está en la interpretación de la experiencia. Estamos reducidos a equilibrar las probabilidades antagónicas del bien y del mal, pero, dice en el mismo lugar, hay que tener en cuenta todas las consecuencias de un acto propuesto. La posición de Gibbons, aún con esta salvedad, no puede parecerle satisfactoria a un economista liberal que cree en la existencia de un argumento económico en favor del dejar de hacer como norma general de política. Y realmente Gibbons mismo parece haberse dado cuenta de su carácter insatisfactorio, porque exceptuaba específicamente la protección contra la competencia extranjera del principio general de juzgar cada caso por sus méritos. Se llama a sí mismo partidario ferviente de la libertad de comercio y da a entender que no considera esta doctrina como incongruente con las medidas de intervención en el interior del país que estaba dispuesto a apoyar. Pero había una contradicción manifiesta y fundamental, y su presencia revela el grado en que las reclamaciones de la clase trabajadora estaban presionando y obligando a concesiones que tenían que ser justificadas en el terreno teórico. En el campo del comercio exterior, el dejar hacer era todavía la política más ventajosa para Inglaterra, y no había, por consiguiente, necesidad de abandonarla en teoría. Así, Gibbons ensanchó notablemente la brecha abierta ya por Mill, y más tarde tendremos ocasión de referirnos al modo como fue más ensanchada aún por el sucesor de Gibbons. Cualesquiera que sean los méritos de Gibbons como estadístico
y su importancia en el desarrollo del pensamiento político, su derecho a la notoriedad descansa principalmente en su aportación a la teoría pura. Él fue quien hizo, con los fragmentos dispersos del antiguo análisis de la utilidad, una teoría del valor, del cambio y de la distribución. Ya en 1862, en un trabajo leído en la sección F de la Asociación Británica, había dado a conocer la tendencia de sus ideas. En ese esbozo de una teoría matemática general de la economía política, expresó su creencia en que las leyes de la economía podían reducirse a unos cuantos principios expuestos en términos matemáticos, y en que esos principios tenían que ser derivados de los grandes resortes de la acción humana, los sentimientos de placer y de dolor. Y su obra principal, la teoría de economía política, publicada por primera vez en 1871, repite y amplía la vindicación de la abstracción y del método matemático, junto con una referencia explícita al hedonismo. Como estadístico que era, Gibbons no negaba que los estudios empíricos fueran parte esencial del conjunto de los estudios económicos, pero quería que las leyes esenciales de la economía tuviesen un carácter tan general que pudieran ser justamente comparadas con las leyes de las ciencias físicas, las cuales se fundamentan más o menos, obviamente, en los principios generales de la mecánica. La economía se parecía mucho a la ciencia de la mecánica estática. La analogía se extendía al método. La economía había de tener un carácter tan matemático como las ciencias físicas. Las razones de esto están expresadas en términos que recuerdan a Cournot, cuya obra no conocía Gibbons en aquel tiempo. Me parece a mí que nuestra ciencia tiene que ser matemática, sencillamente porque se ocupa de cantidades. Siempre que las cosas estudiadas son susceptibles de ser mayores o menores, las leyes y relaciones tienen que ser de carácter matemático. Los economistas no pueden cambiar su naturaleza solo con negarles el nombre. Que las leyes matemáticas de la ciencia económica se expresen con palabras o por los símbolos usuales X, Y, Z, P, Q, etc., es cosa accidental o de pura conveniencia. Esta opinión del carácter de la economía no llevó a Gibbons, como había llevado a Cournot, a limitarse a enunciar los principios generales de las relaciones entre la demanda, la oferta y el precio. Criticó a Cournot por su interés exclusivo en el sistema de la interdependencia funcional entre esas cantidades que se observa en el mercado. Cournot dice, no forjó ninguna teoría definitiva del fundamento y naturaleza de la utilidad y el valor. Y más adelante, Cournot no retrocede a una teoría de la utilidad, sino que comienza con las leyes fenoménicas de la oferta y la demanda. Gibbons se propuso dar una exposición matemática de las leyes del mercado, así como una teoría definitiva del valor sobre la cual creía que descansaban dichas leyes. El principio fundamental de esa teoría es la afirmación de que el valor depende por entero de la utilidad. La aceptación de este principio central le parecía a Gibbons que marcaba una innovación del pensamiento económico. Solo más tarde se dio cuenta de la medida en que se habían anticipado pensadores anteriores. Pero cuando expuso por primera vez sus opiniones, la tradición ricardiana, es cierto que en su forma atenuada, era aún suficientemente fuerte para hacerle considerar a sí mismo un revolucionario. Su innovación fue bastante importante. Los clásicos y sus continuadores no habían desconocido la utilidad. Adam Smith, en particular, había subrayado su importancia, pero nunca se le había considerado base adecuada para una explicación del valor de cambio a causa de las notorias discrepancias que hay entre ellos. La teoría clásica del valor era objetiva, es decir, se refería al conjunto de la actividad económica de la sociedad. Con tal actitud, era natural que los clásicos ignorasen los factores individuales subjetivos. Es en este respecto donde Gibbons efectuó un cambio importante que hizo posible por primera vez formular
una teoría del valor basada en la utilidad, como alternativa a la teoría clásica. Su punto de partida fue el individuo y sus necesidades, y para el estudio de la conducta individual encontró al alcance de la mano una filosofía completa, cuyo objeto era precisamente formular los principios de la acción humana. Además, la filosofía hedonista se presentaba en una forma que parecía hacerla especialmente adecuada para los métodos matemáticos. En consecuencia, Gibbons empieza con una teoría del placer y el dolor basada en la obra de Bentham. Aquí se considera al hombre como una máquina de placer. Su finalidad es llevar este al máximo. Luego se define la utilidad como la cualidad que posee un objeto de producir placer o evitar el dolor, a condición de que se tome como único criterio en la ocasión de lo que es o no es útil a voluntad o inclinación de la persona inmediatamente interesada. En otras palabras, la utilidad no es una cualidad intrínseca, sino que expresa una realidad entre un objeto y un sujeto. Sin embargo, solo puede llegar a ser concepto importante en una teoría del valor si la utilidad total de una mercancía es cuidadosamente diferenciada de la utilidad que un individuo en un momento dado atribuye a una parte de aquella mercancía. Gibbons examina, de una manera que recuerda a Gosen, el efecto de los cambios de la cantidad total de una mercancía sobre la utilidad que tienen para una persona partes de la misma, y concluye que los incrementos sucesivos reducen la utilidad de cada unidad. Así se distingue en cualquier punto la utilidad del grado de utilidad, de donde resulta el concepto de grado final de utilidad. Esta expresión denota el grado de utilidad de la última adición o de la posible adición siguiente, de una cantidad muy pequeña o infinitamente pequeña del acervo existente, y se convierte en el concepto fundamental de la teoría de Gibbons sobre el cambio y la distribución. La esencia de la explicación que da Gibbons de la formación del valor de cambio y del precio se encuentra en su adaptación de la segunda ley de Gosen. De acuerdo con dicha ley, Gibbons afirma que cuando una mercancía es capaz de satisfacer necesidades en varios usos diferentes, se distribuirá en ellos de modo tal que su grado final de utilidad sea el mismo en cada uso. De aquí pasa, por medios un tanto toscos, que hubieron de ser afinados más tarde, a la conclusión de que cuando dos individuos cambian dos mercancías, la razón del cambio será la recíproca de la razón de los dos grados finales de utilidad de las cantidades de mercancía disponibles para el consumo después de verificado el cambio. Dicho de otro modo, en equilibrio, o sea, en una situación en que ninguna de las partes pueda obtener ninguna ventaja más continuando el cambio, la utilidad marginal para cada participante será proporcionada al precio. De aquí se sigue que una persona distribuye su ingreso de manera que resulte igual la utilidad de los incrementos finales de todas las mercancías consumidas. Es preciso advertir que esta formulación no la aceptarían en la actualidad los partidarios de la escuela marginalista. Gibbons no tuvo mucho éxito en el desarrollo detallado de su teoría del cambio. Tocó a teóricos posteriores presentar un argumento más plausible para relacionar las estimaciones subjetivas de los individuos con la formación de los precios de mercado. Se ha dicho que Gibbons mismo, no obstante la gran importancia que concede la utilidad, abandonó a medio camino su intento de dar una explicación del origen del valor en función de la utilidad, en favor de una teoría puramente funcional. Consideraba el precio de mercado como dado y describió su relación con las cantidades y los grados finales de utilidad solo cuando el equilibrio ya se había alcanzado. Pero ya hemos visto que incluso la exposición que Gibbons hace de esa relación es defectuosa. Para estructurar en una teoría válida para el cambio social la noción de las valuaciones subjetivas
de los individuos y sus esfuerzos por alcanzar el máximo de satisfacción, incluido el cambio, Gibbons empleó dos conceptos muy toscos: el de la ley de indiferencias y el del cuerpo comercial. La diferencia de precios, dice Gibbons, tiene que deberse a la diferencia de preferencias. Como es evidente que a una persona le ha de dar lo mismo obtener esta o aquella parte de una mercancía perfectamente homogénea, no puede haber dos precios en un mercado para el mismo artículo al mismo tiempo. Como han demostrado economistas posteriores, principalmente Walras, Edgeworth, Marshall y Wicksell, esta ley de indiferencia solo expresa torpemente el supuesto de la competencia perfecta. El concepto del cuerpo comercial está aún más expuesto a objeciones. Gibbons entiende por tal todo grupo de compradores o vendedores, desde un solo individuo hasta el total de los habitantes de un país. Gibbons aplica sin modificación su teoría del cambio entre dos individuos al caso del cambio entre una multitud de compradores y vendedores. Pero este procedimiento no estaba justificado, pues confundía el problema de la competencia, como muy acertadamente observó Wicksell en el tratamiento que Gibbons da al asunto. El cambio competitivo no se diferencia del cambio aislado, es decir, el cambio entre dos individuos. Y en esta situación, que Gibbons tampoco analizó plenamente, podrían satisfacer las condiciones del equilibrio muchos precios. Edgeworth suponía caritativamente que los cuerpos comerciales de Gibbons eran en cierto sentido comerciantes típicos. Pero es evidente que éste entendía que representaban el conjunto de compradores y vendedores que actuaban en condiciones de competencia perfecta. Para esta situación ideó sus ecuaciones del cambio. Representó el equilibrio del cambio de este modo, donde A y B son las cantidades totales de dos artículos, X e Y, las cantidades respectivas que han cambiado de manos, por tanto, Y entre X, el precio, y las diferentes funciones, los grados finales de utilidad. Pero no explica en ningún lado cómo se determinaban esas utilidades marginales colectivas. En realidad, lo que tenía en mente era un caso de cambio aislado en el cual hoy en día se admite que la razón del cambio es indeterminada, dentro de ciertos límites. Quedó reservado para Walras y otros demostrar la relación que hay entre la utilidad marginal, la demanda y el precio en régimen de competencia, y sus análisis forman hoy parte aceptada de la explicación del precio de la teoría del valor. Por muy lejos que haya estado Gibbons de dar una teoría subjetiva completa, su abandono de la teoría del valor-trabajo es total. Negó que el trabajo pudiera ser considerado como la fuente del valor. El trabajo empleado en la producción de una mercancía era cosa perdida para siempre y no podía influir en el precio que alcanzaría un artículo en el mercado. Sin embargo, Gibbons admitía que como el grado final de utilidad, del cual depende el valor, podía ser alterado por cambios en la oferta, el trabajo podía afectar directamente el valor. La relación era: el costo de producción determina la oferta el grado final de utilidad, y el grado final de utilidad el valor. Gibbons definía el trabajo en términos puramente subjetivos y por analogía con su teoría de la utilidad formuló una teoría de la desutilidad análoga a la que formuló después Marshall. La escuela inglesa de la utilidad marginal tendió durante mucho tiempo, después de Gibbons, a conservar el concepto de la desutilidad del trabajo, afirmando que ayudaba a determinar el valor mediante su influencia en la oferta de trabajo. En otras palabras, Gibbons y sus discípulos ingleses evidentemente anhelaban no romper del todo con la tradición postclásica. Gibbons se limitó a añadir la utilidad al aparato explicativo ya existente,
La relación de equilibrio entre el trabajo y la utilidad era tal que los incrementos de utilidad derivados de las diversas ocupaciones del trabajo eran iguales. Se necesitaba otra relación para que el equilibrio pudiera ser plenamente determinado. Esta se daba en la afirmación de que se prolongará el trabajo hasta que el incremento de utilidad de cualquiera de los empleos u ocupaciones compense exactamente el incremento de esfuerzo. En palabras de Edgeworth, utilidad y desutilidad son variables independientes de esa expresión, cuyo máximo determina el equilibrio económico. Gibbons no produjo una teoría comprensiva de la distribución, quien intentó investigar las consecuencias de la teoría del valor como producto de la utilidad en la esfera de la distribución. Fue su contemporáneo austríaco. Gibbons adoptó sin grandes modificaciones la teoría clásica de la renta, y esto casi le llevó a una teoría de los salarios basada en la productividad. Todo trabajador, dice, busca el trabajo en que sus facultades peculiares producen mayor utilidad, medida por la que otras personas están siempre dispuestas a pagar por su producción. Así pues, los salarios son evidentemente efecto y no causa del valor de la producción. Pero no desarrolló esta idea para convertirla en una teoría de la productividad marginal. Más aún, cuando llegó a tratar específicamente de los salarios, abandonó la explicación anterior en favor de otra. Señaló que la teoría del fondo de salarios no era sino un axioma y rechazó también la teoría clásica de la subsistencia. Concluyó, en cambio, que los salarios de un trabajador coinciden, en definitiva, con lo que produce una vez deducidos la renta, los impuestos y el interés del capital. Se definen, pues, los salarios como la participación residual del producto total. Sin embargo, la doctrina del fondo de salarios entra en la teoría como explicación del mecanismo a corto plazo de la determinación de los salarios. Los capitalistas invierten capital y compran trabajo de acuerdo con los cálculos que hacen de los mercados. Mantienen el trabajo antes de conseguir resultados, y si los resultados son superiores a lo que esperaban, harán grandes ganancias. Pero la competencia aumentará y hará que esas ganancias bajen al tipo medio, apropiándose ahora los trabajadores el exceso anterior en forma de salarios más altos o los consumidores en forma de precios más bajos, o bien lo compartirán aquellos y estos. La teoría de Gibbons acerca del capital tiene un sabor más moderno. Está expuesta un tanto oscuramente en la teoría de economía política, pero su esencia se parece a la de los austríacos. Según Gibbons, la función del capital es permitirnos hacer un gran desembolso en la adquisición de herramientas, máquinas u otros trabajos preliminares que tienen por único objeto la producción de alguna mercancía importante, producción que facilitarán grandemente cuando la emprendamos. El capital nos permite superar el tiempo que transcurre entre el principio y el final del trabajo, y cualesquiera mejoras en la oferta de mercancías que alarguen el intervalo medio entre el momento en que se realiza el trabajo y aquel en que se queda realizado su resultado o finalidad. Dichas mejoras dependen del empleo de capital. La mayor productividad de los procesos que implican un periodo de tiempo, los que más tarde había de llamar Bohm-Bauer procesos indirectos, solo puede conseguirse con el empleo de capital, que en último término consiste en las mercancías necesarias para sostener a los trabajadores, y la tasa de interés, que es la tasa de aumento de la producción, ocasionada por el alargamiento del periodo de producción, dividida por la totalidad de la producción. Gibbons conserva el elemento abstinencia, pero la relación entre el sacrificio de la abstinencia y la productividad del capital como determinante de la tasa de interés no está explicada. Puede decirse que Gibbons se detuvo en el umbral de la teoría de la productividad marginal. Quizás valga la pena, antes de terminar,
decir unas palabras más sobre el fracaso de Hevons en la teoría del cambio. El recurso primitivo y manifiestamente equívoco de los cuerpos comerciales fue un intento por pasar de las valuaciones subjetivas de los individuos a la formación del precio en régimen de competencia. Con su finalidad técnica se relaciona a otra, el deseo de dar una justificación económica de la libre competencia y del dejar hacer. Hevons negó tan explícitamente como después de él lo hizo Wickstead que las valuaciones subjetivas de un individuo pudieran compararse con las de otro. No veo el modo, decía, de que esa comparación pueda hacerse, pero aunque pudiésemos comparar sentimientos de diferentes personas, no necesitaríamos hacerlo, porque una mente solo afecta a otra de manera indirecta. Cada acontecimiento del mundo exterior se representa en la mente por un motivo que le corresponde, y la voluntad se decide después de contrapesarlos. Cada persona es para las demás una parte del mundo exterior. Así, los motivos presentes en la mente de A pueden originar fenómenos que quizás estén representados por motivos en la mente de B. Pero entre A y B hay un abismo. De ahí que la valoración de los motivos haya de estar siempre confinada en la intimidad del individuo. Y sin embargo, Hevons no pudo librarse por completo de su tradición utilitaria. No obstante, su exagerado hedonismo individualista operó con un concepto, el cuerpo comercial, que implicaba la suma o el promedio de muchas escalas individuales de valores subjetivos. Esa operación no solo permitió a Hevons eludir un problema técnico difícil, sino que también introdujo, por implicaciones más bien que explícitamente, la idea de que la libre competencia lleva la satisfacción al máximo en todos los sectores. Si el cambio entre dos individuos se realizaba de acuerdo con la segunda ley de Gosen, hasta que ambos alcanzaran la máxima satisfacción, la idea de Hevons acerca del cambio sujeto a competencia implicaba el máximo de satisfacciones sociales. Podía esperarse que al poner de manifiesto el error en el análisis técnico quedara destruida la implicación, pero tenía estas raíces demasiado profundas y muchos economistas posteriores que usaron un aparato técnico más refinado todavía siguieron aferrados a una implicación similar siempre que se trataba de problemas de política.